presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado hoy en Marbella la ampliación de la desaladora de la Costa del Sol, una infraestructura clave que permitirá garantizar el abastecimiento hídrico a la población residente y visitante del litoral malagueño. Acompañado por la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el secretario general del Agua, Ramiro Angulo, Moreno ha destacado que la planta, prácticamente renovada en su totalidad, es ahora capaz de producir hasta 20 hectómetros cúbicos de agua desalada al año frente a los 6 que ofrecía anteriormente. El acto ha contado además con la presencia del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña, las alcaldesas de Torremolinos, Margarita del Cid, Fuengirola, Ana Mula, Mijas, Ana Mata, el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, y la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha calificado esta obra como absolutamente indispensable para asegurar el suministro en periodos de sequía, señalando que con esta ampliación se gana en modernización, sostenibilidad y confianza para el desarrollo turístico y residencial de la Costa del Sol. Ha valorado la inversión de 50 millones de euros de la Junta de Andalucía, también destinada a la duplicación de la estación de tratamiento de agua potable de Río Verde. Una necesidad dentro de lo que son todos los municipios de la Costa del Sol. Nosotros hemos sido conscientes y hemos pasado momentos muy duros de sequía, concretamente pues hace un año. Teníamos restricciones, estábamos en unas circunstancias muy complicadas, incluso teníamos dificultad no solamente para el abastecimiento de la población, sino también para toda la población que dentro de un periodo estival venía a nuestros municipios y que no sabíamos qué otras medidas y restricciones se tenían que tomar por parte de la propia Junta de Andalucía. Por eso era absolutamente indispensable una obra de esta envergadura. Y digo una obra de envergadura porque estamos hablando de que la obra que acabamos de visitar, esa desaladora, no solamente supone triplicar la capacidad de producción de las instalaciones, pasando de 6 a 20 hectómetros cúbicos al año, sino que lo más importante de este proyecto es haber tenido la visión necesaria para garantizar ese suministro y, por lo tanto, dar la confianza suficiente a los que aquí vinimos y a los que nos visitan. Y eso se consigue gracias a una voluntad política. Estamos hablando que no solamente es la desaladora en ese plan ambiciosísimo que ha hecho la propia Junta de Andalucía, sino también la potabilizadora, gracias a esa colaboración y a esa lealtad. Y por lo tanto, decirte, querido presidente, que cuando te comprometes cumples, y para nosotros es todo un orgullo tenerte aquí. Es una transformación, ya la han podido ver, una transformación absoluta. Por lo tanto, esta modernización, esta ampliación se suma a la que se está llevando a cabo en la estación de tratamiento de agua potable de Río Verde, que también va a duplicar ese tratamiento de agua potable. En definitiva, 50 millones de euros. Fíjense bien, 50 millones de euros que ha invertido la Junta de Andalucía, que estamos aquí finalizada la segunda fase, que está llevándose a cabo la de la potabilizadora, y eso es muchos recursos, y lo saben aquí nuestros consejeros, porque el dinero de la Junta de Andalucía al final es un dinero que parece que se estira. Es un dinero que al final, unos presupuestos que dices, ¿cómo es posible que ahora puedan hacer tanto y antes no hacían nada? Y eso es gracias a esa voluntad, a ese compromiso, yo creo que a esa capacidad de gestión. Yo desde aquí solamente termino agradeciendo el proyecto que ha hecho que tengamos una Costa del Sol moderna, sostenible, agradecer el trabajo, el esfuerzo a todos los que conforman no solamente la comunidad, sino también esta propia planta. Estamos revolucionando las infraestructuras y las inversiones absolutamente indispensables que teníamos también en materia de agua, de gestión hídrica, y por lo tanto enhorabuena, agradecimiento a los que siempre habéis entendido la parte tan importante que supone la Costa del Sol para Andalucía y para España. Muchísimas gracias a todos. Por su parte, el secretario general del Agua, Ramiro Angulo, ha detallado que la actuación se ha desarrollado en 2 fases.
una inicial centrada en la renovación de bastidores y otra más profunda que ha modernizado completamente la planta, incorporando tecnologías de última generación, nuevas membranas y mejoras en la eficiencia energética y de filtrado. Además, ha subrayado que la planta será operativa todo el año, no solo en periodos críticos, reforzando así la gobernanza hídrica de la región. Pues como bien decía la alcaldesa, esta era una actuación muy necesaria. A mí me gustaría recordar dónde estábamos solo hace 16 meses, presidente, buscando barcos y buscando una necesidad imperiosa antes de que lloviera. Evidentemente los decretos de sequía y el marco de actuaciones Sequía Plus lo que nos tenía que orientar es qué tenía que estar sí o sí para este verano, si no hubiera llovido, para poder atenuar. Y esta actuación, gracias a Dios, es una de las que estaba prevista y se ha finalizado. Se diseñó en 2 fases, una primera fase que solamente consistía en la renovación de 4 bastidores para incrementar y mejorar la calidad, como ya hemos comentado, de 6 a 12 hectómetros cúbicos, y una segunda fase que ya era una remodelación integral para recuperar la capacidad total de la planta. Una planta desaladora, como ustedes saben, tiene una tramitación muy compleja, y aquí teníamos la suerte de tener una planta que había sido diseñada y había sido autorizada para 20 hectómetros cúbicos, por lo tanto era relativamente fácil poder modernizarla y poder adecuarla en los plazos que nos poníamos. Estamos hablando que esta obra fue declarada de interés de la comunidad en el año 2023 y la estamos inaugurando en verano del 25, con lo cual se ha hecho en un tiempo récord. ¿En qué ha consistido esta segunda actuación? Pues esta segunda actuación ha consistido en aprovechar la toma marítima hacia la máxima capacidad, los 20 hectómetros cúbicos, e ir modernizando todo y cada una de las fases que tiene una depuradora. Han visitado lo que es el pretratamiento, los filtros, se han renovado todos los filtros. Con esa renovación tecnológica, aparte de adecuarlo estructuralmente, se ha cambiado el material filtrante, un material mucho más eficaz que consigue una mayor calidad y además conseguimos incrementar en un 2% la producción de agua producto. Como ustedes saben, todas las desaladoras tienen un ratio de conversión, se genera una salmuera, antes se producían 450 litros cada 1000 de agua desalada y ahora se producen 470 cada 1000 gracias a esta innovación tecnológica. Eso que nos ha hecho que tengamos que ir modernizando sucesivamente las diferentes etapas. También se han cambiado los filtros de cartucho, que ustedes han visto, esos filtros horizontales para aprovechar ya la capacidad filtrante de la primera etapa, y se ha renovado completamente lo que es el corazón de una desaladora, que son los bastidores. Inicialmente había 2 que se renovaron antes de nuestras actuaciones, por lo tanto quedaban 6, 4 se renovaron con la primera fase, y 2 con la primera fase y 4 con esta última fase, hasta completar las 6 bastidores con nueva tecnología. ¿Qué significa eso? Pues que se ha cambiado todo lo que son los grupos de presión, se ha cambiado todo lo que son las tuberías de limpieza, las tuberías de alta presión y las membranas, el corazón de una desaladora. De manera que las antiguas membranas de fibra hueca, membranas tecnología de los 90, sustituidas por membranas de arrollamiento espiral, con lo cual estamos hablando de la tecnología más eficiente. ¿Qué se ha conseguido con todo esto? No solo producir más agua, sino más agua de calidad. Saben que uno de los problemas que tenía el agua desalada aquí era la presencia de trialometano, y eso era como consecuencia del mal rendimiento que teníamos en la planta. Hoy se consigue mejorar hasta triplicar la eficiencia de la eliminación de los bromuros, con lo cual no habrá problemas de calidad, y también se consigue reducir la conductividad hasta unos valores inferiores a 400 microsiemens por centímetro. Estamos hablando de un agua con menos conductividad que la que tenemos en el propio embalse. Una garantía absoluta en cuanto a capacidad de producción, una garantía absoluta en cuanto a la calidad que vamos a tener, y desde luego un pulmón que la Costa del Sol va a tener a disposición durante todo el año. Porque, como nos gusta decir siempre, presidente, no solo hay infraestructura, hay gobernanza. Una desaladora se hace para que funcione todo el año. No podemos ponerla solo en funcionamiento cuando entremos en periodo de sequía, porque no reservaremos los acuíferos y no reservaremos el agua en los embalses. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo con todos los ayuntamientos, que ya lo estamos haciendo, para cambiar las normas de explotación, y para la próxima hay que tener infraestructura y un modelo de gobernanza mucho más sólido que nos permita afrontarlo con más garantía. Palabras de agradecimiento, como decía, a la empresa constructora, a todos los que han trabajado, a COSOL, porque esto no termina aquí. Ahora, en coordinación, ellos van a hacer una mejora de la eficiencia energética de la planta, que va a permitir ahorrar un 30% de energía. Con lo cual, estamos trabajando en coordinación. Felicito a todo el equipo técnico de Acosol, porque no son muchas noches de desvelo y muchas conversaciones, y cuando todo da lo mejor que tiene, pues al final nos complementamos las actuaciones y ganan los ciudadanos. Así que muchas gracias a Acosol. Estamos impacientes porque termine esta planta, y queremos que una planta que no es nueva, pero sí ha quedado como nueva para los próximos 25 años. Juanma Moreno ha resaltado que esta obra, pese a ser de competencia estatal, ha sido asumida por la Junta ante la falta de respuesta del Gobierno central.
Si el Estado no actúa, lo haremos nosotros, porque sin agua no hay futuro, ni empleo, ni bienestar, ha afirmado. El presidente andaluz ha recordado que desde 2019 su gobierno ha invertido cerca de 2.000 millones de euros en infraestructuras hidráulicas, 150 de ellos en la provincia de Málaga, con otras actuaciones en marcha por 120 millones adicionales. Me van a permitir también que salude al CEO del grupo Roosevelt, a Miguel Rus, y a todo su equipo, está Miguel ahí, al que quiero agradecer el esfuerzo, porque al final la empresa adjudicataria, que es una empresa andaluza, ha cumplido en tiempo y forma en un proyecto que íbamos contra reloj, como ha explicado el secretario general de Agua. Hace 16 meses estábamos negociando, yo creo que era con Sagunto, que era una desaladora, ¿no? En Carbonera, para traernos agua, que era agua desalada, traérnoslo con barcos, y se estaba haciendo ya el acceso para que los barcos pudieran, digamos, los accesos en los puertos para que pudieran descargar ese agua. Imaginen cómo estábamos hace un año y medio de desesperados porque pensábamos que no íbamos a poder tener el verano. Por tanto, pusimos en marcha, a través de los 4 decretos de sequía, obras de urgencia, como era una de ellas, era esta. Bueno, yo quiero decir que hoy cumplimos otro compromiso más, para la provincia de Málaga, para que tengan cubiertas sus necesidades hídricas. Sin agua en una provincia como Málaga no hay futuro, o lo que es lo mismo, sin agua ni hay empleo, ni hay progreso, ni hay bienestar, ni hay ninguna posibilidad de avanzar. Por tanto, hemos tenido un empeño y una determinación, que es verdad que es extensible al conjunto de Andalucía, pero que hemos especificado de una manera clara en la provincia de Málaga. Las políticas de agua, como digo, son absolutamente prioritarias para este Gobierno desde el minuto 1. Creo que las políticas de agua deben de ser prioritarias para el conjunto de administraciones públicas, para los ayuntamientos, que tienen que priorizar la eficiencia en el consumo de agua, el evitar las pérdidas que hay en sus propios sistemas, para la comunidad autónoma y para el Estado, que tiene importantes responsabilidades en el ámbito de agua. Y digo esto porque esta desaladora que visitamos no es titularidad de la Junta de Andalucía. Esta desaladora no es nuestra, sino que es una obra de interés general del Estado. Y esa obra de interés general del Estado significa que sería el Estado el que tenía que haber acometido esta inversión. Nosotros, después de mucho debate y después de hablarlo muchas veces a lo largo de estos años con los responsables en el Estado, llegamos a la conclusión de que no podíamos esperar y que si el Estado no lo hacía, lo haríamos nosotros, aunque no fuera nuestra competencia, porque los vecinos de la Costa del Sol occidental no podían seguir siendo víctimas de esa falta de inversiones tan necesarias en materia hídrica en nuestra comunidad autónoma. Es por eso que hoy reinauguramos, y digo reinauguramos esta desaladora, porque aquí lo dice, porque prácticamente es nueva. Y digo prácticamente nueva porque es verdad que la canalización, las tuberías, pero todo lo demás ha sido modernizado, actualizado, en definitiva ha sido renovado. Y estamos ante una planta de desaladora que es nueva en el sentido técnico, que se construyó además a finales de los 90, con lo cual ya era una desaladora mayor, con una capacidad de producción de agua desalada de unos 20 hectómetros cúbicos al año. Si más o menos de las explicaciones que me daba Miguel antes, un hectómetro sería llenar entero el Santiago Bernabéu, ¿no? Más o menos, llenarlo entero de agua. Imaginaros el Santiago Bernabéu lleno de agua, pues 20 Santiago Bernabéu llenos de agua, ¿no? Eso significa mucha agua. Pero es que esos 20 hectómetros cúbicos desde hace años solo era capaz de producir 6, y 3 veces por debajo de su capacidad, y si no se arreglaba. Como en tantas obras que no son nuestras, hemos apremiado al Estado a abordarlas en numerosas ocasiones, pero no hemos tenido éxito a lo largo de estos años. Hablamos además de una zona de enorme dinamismo y de enorme relevancia, como es nuestra Costa del Sol, que en verano triplica y en algunos casos cuatriplica su población, con importantes empresas alimentarias también que hay y que hasta hace poco en grave situación de sequía. Hemos afrontado este rescate con una inversión de 8 millones de euros, que se ha hecho en 2 fases. La primera fue una inversión de 3,3 millones de euros, la segunda una de 4,6. Hoy podemos felicitarnos de haberle devuelto su capacidad de producción original. Esta desaladora ya es capaz, como digo, de desalar hasta 20 hectómetros al año, lo que supone pues prácticamente en torno a 1/3 del consumo que tiene de las necesidades hídricas de la Costa del Sol, con lo cual estamos dando una
importante aporte de agua, pero ya no solamente agua, sino agua de un nivel de calidad que a mí tengo que decir que me ha sorprendido, porque cuando hemos tenido la oportunidad de probarla, el agua que hacía 4 horas que estaba en el mar y que yo he probado directamente del grifo, junto con mis compañeros alcaldes, presidente de la Mancomunidad, me ha sorprendido porque yo la he probado con un poquito de respeto, porque el agua desalada, en fin, de otras experiencias que he tenido, así, y el agua, yo no he sido capaz de diferenciarla del agua que no es desalada, ¿no? Por tanto, eso demuestra la calidad técnica que tiene esta desalación, que produce un agua prácticamente similar a la que no es desalada. Y algo importante, además, hemos hecho una política previsora, decía Ramiro, que nos mueve, ¿no? Si fuera necesario, nos permitiría, además, si fuese necesario, esta desaladora que va a estar, como bien ha dicho Ramiro, tenemos que ponerla en funcionamiento. Estas inversiones importantes tienen que estar funcionando todos los años, porque es bueno, además, que funcionen todos los años, para su propio mantenimiento y para las propias necesidades hídricas que tenemos. Y si fuera necesario, nos permitiría transferir recursos desde la Costa del Sol hasta Málaga y desde Málaga hasta la Sarquía, al estar conectados los sistemas con otra gran obra que hemos hecho, esa autovía del agua que hemos hecho de una costa a la otra. Se inscribe dentro de una planificación que tengo que decir que es exhaustiva y que es integral, de apuesta rotunda por el agua en Andalucía. Desde el año 19, que asumimos la responsabilidad de gobierno en Andalucía, hasta el final de 2025, hemos movilizado cerca de 2.000 millones de euros en mejoras hídricas de todo tipo, y lo digo, lo ha hecho la Administración Autonómica a pulmón, lo hemos hecho solo el Gobierno de Andalucía, y en esta provincia, la provincia de Málaga, llevamos ya ejecutadas 39 actuaciones por casi 150 millones de euros de importe. Y en marcha tenemos otras 7 por unos 120 millones de euros de cantidades que creo que son muy significativas y que nunca se habían hecho inversiones de tanto calado en materia hidráulica en nuestra tierra. Solo este año vamos a destinar 555 millones de euros, lo que supone duplicar el presupuesto que se destinaba a agua en el año 18, último año de la anterior administración. Actualmente tenemos en marcha un total de 102 obras hídricas en las 8 provincias por algo más de 640 millones de euros. Y debo recordar que el Gobierno de Andalucía suma desde el año 19 hasta 4 decretos de sequía que engloban intervenciones por importe, todas de urgencia, por importe de 500 millones de euros. Y algo que me parece principal, que nos ha permitido, gracias a esas obras que hemos hecho a lo largo de estos años, nos ha permitido incrementar los recursos disponibles en 208 hectómetros cúbicos al año. O sea, hoy tenemos 208 hectómetros cúbicos al año más gracias a esas obras. No podemos hacer que llueva y, sobre todo, no sabemos si va a llover. Este año nos hemos salvado porque hemos tenido un mes de marzo en el que prácticamente ha sido casi un mes prodigioso, ¿no? Ha llovido en algunas zonas un 400 y pico % más de lo normal. Pero ese agua nos ha permitido, digamos, respirar. No ha terminado la sequía, quiero decirlo, porque hay personas que piensan que ha terminado. No, ahora mismo la provincia del consejero precisamente de Agricultura, sus reservas hídricas no llegan al 10%. Y en provincias como Granada están algo por encima del 20%. Por tanto, tenemos todavía limitaciones de agua, incluso por zona. Dentro de la provincia de Mapa, el mapa de reservas hídricas no es el mismo de Andalucía Occidental con Andalucía Oriental, ¿no? Y de Málaga Oriental con Málaga Occidental. Por tanto, yo pido que sigamos trabajando en esta reserva y que sigamos siendo respetuosos y muy responsables en el consumo del agua. Pero por ello estamos elaborando una estrategia de recursos hídricos no convencionales que tendremos lista antes de que acabe este año 25. Mientras llega, hemos acometido actuaciones como esta que apuntan sin duda a la buena dirección y los objetivos que nos marcamos son muy ambiciosos. En agua desalada queremos pasar desde los 103 hectómetros cúbicos que producimos ahora a los 160 en apenas año y medio, o sea que vamos a un ritmo muy rápido, de aquí al 2027, gracias a intervenciones como esta y las proyectadas en la zona de Almanzora, en la provincia de Almería. Y en agua regenerada
que el agua regenerada es el agua que estamos recuperando, que es el agua que consumimos en muchos núcleos urbanos. Bueno, pues en el agua regenerada en solo 5 años hemos multiplicado por 4 la producción, pasando de 17 hectómetros cúbicos anuales en el año 19 a 70 que tenemos en la actualidad. Y para el 2027, vuelvo a decir, prácticamente en año y medio queremos alcanzar los 180 hectómetros cúbicos, lo que nos situaría como región líder en España en agua regenerada. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que el agua desalada es una solución para los municipios de la costa, pero no es una solución para los municipios del interior. No podemos elevar agua desalada a cotas tan superiores con las montañas que tenemos aquí, pero sí que podemos reutilizar el agua que se consume en los espacios urbanos. Y ahí encontramos también una alternativa, junto con la desalación, esa reutilización del agua. Concluyo. Los andaluces y las andaluzas pueden tener la certeza de que este gobierno, el gobierno de Andalucía, está apostando como nunca por el agua. Y esta afirmación es una afirmación que no es gratuita, es completamente real y así lo avalan los números, las cifras de inversiones, de proyectos ejecutados y los que se están ejecutando. Una máxima prioridad en una tierra tan expuesta al cambio climático como es nuestra tierra y a la sequía. Vuelvo a repetir, no sabemos si el otoño que viene va a llover. Nadie me puede asegurar que el otoño vaya a llover, ni el invierno, ni que el año que viene. Y nos podemos encontrar con otro año de sequía como está pasando en otros lugares del mundo. O estamos viendo cómo las temperaturas están subiendo en toda Andalucía, en todo el sur, y cómo también, por cierto, el agua del mar también está subiendo a temperaturas nunca vistas en los registros históricos. Por eso, además de poner a punto esta desaladora, acometeremos también otros proyectos cruciales para la seguridad hídrica de esta provincia. Estamos a punto de finalizar la renovación de los colectores de saneamiento de Fuengirola, que son una inversión de 10 millones de euros, y el año pasado entregamos los nuevos colectores de San Pedro Alcántara, que también se hicieron. Y con respecto a la futura desaladora de la Sarquía, que también está en el otro ámbito, que es competencia del Estado, hemos impulsado ya la constitución de la Junta Central de Usuarios de la Costa del Sol Oriental Axarquía. Y estaremos pendientes para que el Gobierno de España acometa esta infraestructura, que también es clave, porque ha llovido bastante menos en la zona oriental, para paliar ese déficit hídrico que parece una zona con un alto nivel de capacidad productiva en el ámbito agrícola, especialmente en tropicales y subtropicales. Y debo recordar que a finales de 2024 licitamos por 39 millones de euros la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable de Río Verde, que está aquí en Marbella. Y ahora se están revisando las ofertas presentadas, alrededor de una decena, por cierto, de empresas que se han presentado, y se prevé firmar el contrato de la obra a final de este mismo año. Y en materia de terciario, del agua regenerada, hemos invertido unos 65 millones de euros entre proyectos que ya están ejecutados o en marcha para mejorar y optimizar recursos hídricos para los regantes de esta provincia. Y podría seguir dando datos y relatando proyectos, porque son muchos los que me han puesto aquí por toda Andalucía, pero bueno, queda acreditada la apuesta, yo diría histórica, porque no tengo otra manera de calificarla, histórica, de dotar a Málaga y a toda Andalucía de las mejores infraestructuras hídricas. Andalucía ha avanzado exponencialmente en su empeño de aumentar su resiliencia hídrica. Nos jugamos muchísimo en el futuro y lo que tenemos que garantizar entre todas las administraciones es que si no llueve, lo ideal es que llueva, pero si no llueve, que tendremos garantizado a través de las capacidades técnicas que hoy día nos da el desarrollo tecnológico, tendremos garantizado el suministro esencial para el consumo humano y para la propia actividad económica. Ese es el gran objetivo, ese es el nivel de adaptación que estamos haciendo al cambio climático y de resiliencia que estamos poniendo en marcha, y desde luego nos sentimos, tengo que decir, muy orgullosos de que en tiempo récord podamos haber inaugurado esta importantísima obra para la Costa del Sol Occidental. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participó ayer en Marbella en la Junta Directiva Autonómica de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Andalucía. Ante la militancia juvenil, Moreno instó a estar preparados para unas elecciones generales que pueden estar a la vuelta de la esquina, subrayando el papel clave que juegan los jóvenes en el futuro del partido y del país. Durante su intervención, Moreno defendió una política realista, sensata y con los pies en la tierra frente al populismo, y puso en valor los avances de su gobierno en empleo juvenil,
vivienda, salud mental y formación. Destacó que en Andalucía el paro juvenil se ha reducido en 11 puntos y ya hay más de 76.000 jóvenes afiliados a la Seguridad Social. Hemos perdido en estos 7 años y casi 2 meses de gobiernos socialistas en España, con el gobierno de Sánchez, hemos perdido capacidad. Los sueldos son prácticamente los mismos, pero todo ha subido tanto que el nivel adquisitivo de la media, de la clase media española y andaluza ha bajado. Y como consecuencia de que ha bajado, pues ahora es más difícil acceder a servicios que antes se accedía y a bienestar que antes se accedía de una manera más normal. Por tanto, tenemos que trabajar, y estamos trabajando en Andalucía, en primer lugar por el empleo. Tenemos que decir que hemos conseguido entre todos, gracias a poner a la sociedad en marcha, gracias a que Andalucía ahora es una comunidad muy emprendedora, gracias a muchos jóvenes que habéis emprendido y que tenemos más empresas que la Comunidad Autónoma de Madrid, por poner un ejemplo, hemos conseguido bajar 11 puntos el paro en menores de 25 años en Andalucía. Desde que el Partido Popular gobierna, desde que yo tengo el honor de ser presidente, hemos conseguido que 76.000 jóvenes se han afiliado a la Seguridad Social, menores de 25 años. 76.000. Eso significa que muchos jóvenes, muchas chicas, chicos, menores de 25 años han encontrado una oportunidad laboral. ¿Está todo hecho? No. Pero sin duda alguna nadie nos puede decir que en materia de empleo hemos hecho un gran esfuerzo, de los cuales 35.900, por cierto, han sido en la provincia de Málaga. Hemos trabajado también en promover que el talento que tengáis salga adelante. Ningún joven va a salir de la noche a la mañana y va a montar una corporación de la noche a la mañana. Empieza con una empresita chica y muchos empiezan siendo autónomos. Bueno, pues hemos puesto ayudas, 15.000 ayudas a los jóvenes menores de 30 años, de hecho 2.000 en la provincia de Málaga, que han sido muy interesantes. No todas las experiencias primeras salen bien, pero 3/4 partes de esa experiencia, que habéis estado mirando los datos, han salido bien. Y eso significa que hay personas como vosotros que han conseguido darse su propio empleo, es su propio jefe y está marcando su propio futuro. Y que algunas de esas empresas, no todas, pero en torno a un 15 o un 20%, se convierte con el paso del tiempo en pequeña, mediana empresa, porque tiene 4 o 5 trabajadores. Pero algunas de ellas, ya un dato mucho más corto, convierte en alguna empresa mucho mayor y en algunas de ellas incluso llega a ser una empresa de calado nacional. Por tanto, el emprendimiento fundamental es algo que hemos apostado de manera determinante a lo largo de estos años y está dando resultados. Tenemos ahora mismo el número, nunca había pasado, el número de desempleados que tenemos ahora mismo en Andalucía es el mismo del número de trabajadores autónomos que tenemos en Andalucía, cosa que no había pasado y que es algo insólito y que especialmente en pueblos es un dato muy a tener en cuenta. Segundo, datos académicos. Siempre hemos sido los últimos. A mí me da mucho coraje, nos decía, no, en Andalucía, claro, como es que en Andalucía nadie termina los estudios, hay una tasa de abandono escolar terrible. Bueno, pues más éxito académico. Sube 10 puntos la tasa de titulación de jóvenes de 20 a 24 años, casi un 77%. Esto significa que 10 puntos más de los jóvenes que han empezado en primero de cualquiera de los ciclos de formación ha completado su titulación, cosa que antes se abandonaba. Más del 81% de los jóvenes de 16 a 19 años. Y después la mitad de los titulados en FP encuentran trabajo al año de haber terminado. La mitad y en algunos de los módulos el 95%. O sea, por eso, evidentemente, hemos apostado por la formación profesional incrementándola en 47.000 plazas. Hemos trabajado también en materia de, como digo, empleo, donde hemos inyectado casi 500 millones de euros para hacer políticas activas de empleo, especialmente y exclusivamente para jóvenes y en zonas muy difíciles como son los pequeños municipios. Hemos trabajado en materia de salud mental, porque desgraciadamente no había ninguna área especializada ni se había invertido dinero en salud mental, donde los jóvenes, después del COVID, por cierto, hubo un repunte muy importante. La salud mental es como es una salud que hay que cuidarla muchísimo, porque encima es invisible, porque a veces no se ve, la mayoría de las veces no se nota y porque evidentemente es un problema grave de salud. Y por tanto tenemos que atenderlo, cuidarlos y mimar la atención salud. Y problemas de salud mental tenemos la práctica mayoría de la sociedad andaluza. Son problemas de salud leves. Pero para los que no son tan leves, hay que trabajar, como las conductas de trastorno alimentario, donde hemos metido más profesionales en prevención
que eso es fundamental, donde desgraciadamente había un crecimiento en Andalucía que nos preocupaba. Y también, por supuesto, la vivienda. Tenemos un problema con la vivienda grave. El problema de la vivienda que yo ahora que estoy en el Comité de las Regiones, el otro día hubo un gran debate sobre la vivienda en Europa y me sorprendió cómo muchos alcaldes de ciudades en Rumanía o ciudades que yo no me esperaba que tuvieran un problema de la vivienda, también tienen un problema de vivienda. Pero en el caso de España es más acuciante y dentro de España hay ciudades donde todavía es más acuciante, por ejemplo, la Costa del Sol, zonas como la Costa del Sol o la propia Málaga, Sevilla también, donde todavía es más tenso. ¿Qué problema tenemos ahí? Lo primero que tenemos que pensar es cómo resolvemos este problema. Este problema viene de origen. Para que os hagáis una idea, se construye en Andalucía en torno a 9.000, 10.000 viviendas al año. Y se crean unidades familiares o necesidades de emancipación en torno a 80.000, 85.000. Fijaros el gap. 8.000, 9.000 viviendas, 90.000 necesidades. ¿Por qué ocurre eso? Hay muchas razones. Es verdad que la crisis de las inmobiliarias que tuvimos hace algunos años ha hecho que se perdiera mucho tejido en la materia de construcción y ya no todo el mundo se mete a promover vivienda. Eso ha bajado, ya no tenemos el mismo sector. Lo segundo, se ha encarecido notablemente el precio del suelo. El suelo es la materia prima. Para construir una vivienda hace falta suelo. Si el suelo está caro, complicado. Tercero, hay una enorme burocracia por parte de todas las administraciones. Nosotros estamos simplificando la nuestra, pero hay que hacer un esfuerzo por los ayuntamientos también y por parte también del Estado y de la Unión Europea, porque hay fondos europeos y no podemos estar con tanta burocracia que nos limita las posibilidades de hacer vivienda pública. Y en cuarto lugar, hay un problema que es de la ideologización de las soluciones en la vivienda. Se ha decidido por parte de este gobierno, el gobierno de Sánchez, de tomar una decisión ideológica. ¿Cuál es? Vamos a limitar el precio del alquiler de la vivienda. Y además vamos a garantizar que el inquilino tenga un nivel de protección. ¿Qué ha sucedido con eso? Pues ha sucedido dos cosas. Que se han retirado del mercado del alquiler, que es el principal mercado de los jóvenes, el de primer acceso a la vivienda, se ha retirado en algunas ciudades casi un 35-40% del mercado. Por el miedo a que una vez que tú alquiles tu vivienda te dejen de pagar y no puedan salir hasta dentro de 2 años, 2 años y medio y te tengas que meter en un proceso judicial, o en segundo lugar porque te estén limitando y al final estés maniatado. Eso tenemos que resolverlo porque un 30-35% son decenas de miles de viviendas que pueden salir al mercado. Y además, porque cuando salga ese 30% de vivienda al mercado, vamos a bajar el precio, evidentemente, del alquiler, porque va a haber más oferta y, por tanto, los precios van a bajar. Eso sumado a, como digo, al suelo, a los problemas que tenemos de suelo. ¿Qué vamos a hacer en Andalucía? En Andalucía, por lo pronto, ahora mismo vamos a hacer una ley de vivienda que va a ser revolucionaria. Pero como las leyes son tan lentas, mientras hacemos la ley vamos a hacer un decreto, vamos a ir por la vía rápida. Vamos a poner a disposición todo el suelo público que nosotros tengamos en materia de Andalucía para que se puedan construir viviendas de protección oficial, viviendas de renta libre, en definitiva, viviendas que necesitamos. Vamos a poner todo el suelo que tengamos y animamos a que el resto de administraciones también lo haga. Vamos a dinamizar los procedimientos de manera simplificada para que se puedan hacer las viviendas de una manera muchísimo más ágil, muchísimo más rápida. Vamos a posibilitar el uso de edificios, zonas que antes no estaban habilitadas para hacer vivienda y que reúnen condiciones para hacer vivienda, que son los bajos, que son zonas estancas que hay en la zona de edificio. En definitiva, vamos a todas las posibilidades habitacionales que podamos tener dignas, evidentemente, las vamos a poner en marcha. Y desde luego vamos a seguir haciendo algo que nos parece fundamental, haciendo vivienda, especialmente vivienda pública para los andaluces, donde ya hemos hecho más de 13.000 viviendas y donde vamos a multiplicar esa cifra en los próximos 4 años. Vamos a seguir también bajando, digamos, el paquete fiscal que accede a la vivienda, porque al final la vivienda está muy gravada por todas las administraciones, ayuntamientos, Junta, Estado. Por nuestra parte vamos a empezar a retirar. Y vamos también a más de 1.700 jóvenes se van a beneficiar de un programa también de avales que se va a multiplicar también por 3 para que nosotros avalemos a aquel que quiera comprar la vivienda y pueda empezar el que tenga la posibilidad comprando su vivienda. En definitiva, y con esto concluyo,
Creo que tenemos capacidad de ir cambiando el panorama y solucionando los problemas de los jóvenes. Pero para arreglarlo aquí no hay varitas mágicas. Aquí hay grupos políticos que llegan y te dicen lo que tú quieres escuchar. Y te dicen, es muy sencillo, yo en el Parlamento lo vivo todos los días. Partidos políticos populistas, porque ¿populista qué es? Pues populista es eso, ole, 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 yo digo lo que tú quieres escuchar, pero después a la hora de meter el hombro, cero. A la hora de explicar cómo lo va a hacer, cero. Entonces hay partidos políticos que te llegan y te dicen, no, es que lo que hay que hacer es 100.000 viviendas. Y ahí coinciden los que están a mi izquierda y los que están a mi derecha, coinciden exactamente en decir las mismas cosas y en criticar las mismas cosas. Y cuando en el debate se le dice, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Habéis visto los grillos esos que suenan? No hay respuesta. Cuando se le ha dado la oportunidad a algunos partidos políticos de los que dan soluciones fáciles a problemas muy difíciles, cuando se le ha dado la oportunidad de estar en gobiernos autonómicos para que venga, pon en práctica lo que tú has dicho, se han ido. No tienen ninguna responsabilidad en ninguno de los gobiernos, ni locales ni autonómicos. ¿Por qué? Porque saben que decepcionan a su electorado, porque no tienen soluciones. Porque tenemos que explicarle a los jóvenes que aquí no hay soluciones rápidas, que está muy bien decir lo que uno quiere escuchar, pero los únicos gobiernos que hacen progresar, que hacen avanzar, son aquellos gobiernos que son sensatos, que tienen hojas de ruta, que van marcando hito a hito hasta conseguir el objetivo final, que son soluciones razonadas y que son soluciones pegadas a la realidad. Los partidos realistas que viven con los pies en la tierra, que no prometen la luna porque no pueden llegar a la luna, son los que realmente os pueden construir un futuro para vosotros. En el momento que tengamos más populismo, porque Sánchez es populismo, me da igual populismo que sea de izquierda o de derecha, en el momento que el populismo ocupa las estancias del poder, vuestro futuro es el primer damnificado. Los primeros que salen damnificados, dañados del populismo son los jóvenes. Por eso, si hay un sector poblacional que tiene que combatir el populismo con determinación, con argumento, con firmeza y educación, sois los jóvenes. El portavoz municipal, Félix Romero, ha informado hoy de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno local, destacando la reactivación del sector urbanístico y el atractivo inversor de la ciudad. Durante el mes de junio se concedieron licencias de obra por valor de 408.000 euros y se tramitaron 49 declaraciones responsables que suman más de 4 millones de euros en inversión. Romero subrayó especialmente dos grandes proyectos en Nueva Andalucía, aprobados en una junta extraordinaria reciente, que contemplan la construcción de 94 viviendas, locales comerciales, aparcamientos y trasteros, con una inversión conjunta de 62 millones de euros. Sumando todas las operaciones, la inversión semanal asciende a unos 67 millones, lo que supone un retorno fiscal del 0,4% solo en tributos municipales. El edil destacó que estos datos reflejan la confianza de los inversores y el dinamismo económico de Marbella, a la espera de la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Hoy en esta Junta de Gobierno local, una Junta de Gobierno local que ya realizamos en pleno verano, un verano que está siendo, bueno, pues conforme a las expectativas, bastante bueno, nos hemos querido centrar y queremos plantear el mensaje del funcionamiento que está teniendo de nuevo el ámbito urbanístico en nuestra ciudad. Muchas veces hemos dicho que estamos en una situación previa a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana definitivo que va a regir los futuros 15 años del crecimiento de esta ciudad, pero que todavía, bueno, pues el propio plan vigente tiene elementos que permiten continuar con el crecimiento y permiten también, y es un documento que en definitiva permite que ese atractivo inversor que tenemos, ese atractivo que tenemos para las inversiones como ciudad, se siga manteniendo y se pueda seguir satisfaciendo. En esta Junta de Gobierno local se han dado cuenta de los decretos de la Delegación de Urbanismo correspondiente a licencias. Hablamos de 408.000 euros en licencias de obra durante junio de 2025
y durante el mismo mes 49 declaraciones responsables con un total de 4.166.000 euros. Creo que es muy importante poner el acento en esa inversión que se realiza en las declaraciones responsables, porque las licencias mayores, las de obra, refieren a la inversión por encima de todo. Las declaraciones responsables refieren más a un mantenimiento, a una inversión que se realiza en las viviendas y a una fidelización, por así decirlo, de la inversión en nuestro municipio. Pero les decía al principio que para nosotros es muy importante esa posibilidad de dar respuesta a ese interés inversor que hay, y le ponía de alguna forma el foco sobre esas licencias de obras mayores, que en este caso solo le hablaba de 400.000 euros, porque también en esta Junta de Gobierno local hemos recordado las 2 licencias que se llevaron en una junta extraordinaria que se hizo a finales de la semana pasada y que aprovechamos también para decirle. 2 licencias en la zona de Nueva Andalucía, que son 2 licencias para 2 proyectos distintos para complejos con 49 viviendas uno, con 45 viviendas el otro, con aparcamientos, con trasteros y con locales comerciales en la zona de Nueva Andalucía. Hablamos de 2 proyectos que importan en total la cantidad de 62 millones de euros. 62 millones de euros más este otro medio millón de euros que yo les he dicho antes. Ustedes saben que en recientes juntas de gobierno local ya trajimos las licencias que tenían que ver con la dotación de suficiente potencia eléctrica, de suficiente distribución de fluido eléctrico en aquella zona de Nueva Andalucía, zona de Lomas Norte, donde ahora se va a dar esa licencia para que se lleven adelante pues, toda esta inversión. Cuando hablamos de prácticamente 63 millones de euros, si metemos también las licencias por declaración responsable, pues aproximadamente 67 millones de euros en una sola junta de gobierno local o en una semana, porque esto eran 2 juntas de gobierno local, pero prácticamente en la misma semana, estamos hablando de que hay un 0,4% de retorno solo en tributos, solo en impuestos. Calculen ustedes el 0,4% de 67 millones de euros. Estamos hablando de unas cantidades muy importantes, de unas cantidades de millones de euros que son, en definitiva, cantidades que se integran en la propia hacienda pública para financiar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, para financiar pues todo lo que tiene que ver, lógicamente, con el servicio público, con las mejoras, en definitiva, en el bienestar de los ciudadanos. Pero ese es el retorno inmediato y directo. Yo creo que cuando hablamos de promociones de este tipo, cuando hablamos, pues en este caso casi de, bueno, pues 65, les he dicho, 65 no, 80 y prácticamente 90 y tantas viviendas unifamiliares nuevas en nuestro municipio, hablamos de un retorno muchísimo mayor. Hablamos de empresas que tienen que dotar a todos estos inmuebles pues, de mobiliario, a todas estas personas que vienen a vivir con nosotros también de servicio y, en definitiva, pues es un aporte neto de renta al conjunto de la comunidad que efectivamente pues, se hace porque, lógicamente, esta ciudad sigue manteniendo su interés, sigue siendo un sitio maravilloso donde venir a vivir y sigue siendo el sitio donde todos quieren venir y donde todos quieren invertir pues, para gastar su mejor tiempo, ¿no? En nuestra ciudad.